Somos Iglesia Misadai. Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a proseguir con el estudio de la carta a los Efesios, como lo hemos venido haciendo en las semanas anteriores, esperando que haya sido de bendición cada estudio que hemos compartido con ustedes y que haya de alguna manera edificado su vida y retado de la misma forma que a mí me reta a seguir adelante. En esta oportunidad vamos a hablar de algo muy importante en el libro de Efesios, que es la ética de la fe a la que fuimos llamados. Y para ello vamos a tomar la lectura en el capítulo 4, versículo 17 al 32, capítulo 5, versículo 1 al 20, y luego vamos a leer capítulo 6, versículo 10 al 20. Sé que es una lectura bastante larga. En el trayecto vamos a entender el porqué de esta lectura bastante larga. Primero, porque queremos cubrir muchos factores para ir descendiendo el estudio el cual hemos venido tomando ya hace varias semanas. Voy a leer la primera lectura, el capítulo 4, versículo 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed pues benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonaos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque en estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando
lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesto, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Última lectura, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por todo, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir al día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, te doy gracias en esta noche, oh Dios, por la lectura. Te pido, Dios, que hables a nuestras vidas y que nuestros corazones, como siempre, oh Dios, seamos sensibles a escuchar tu palabra, oh Dios. Enséñanos, Padre, a ser como niños principiantes en un colegio, con esa necesidad de aprender todo lo que nuestro maestro nos diga, y que en esta ocasión nuestro maestro seas tú a través de tu palabra, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hemos visto diferentes enseñanzas que el apóstol Pablo transmitió en esta carta. Podríamos hacernos un mapa mental a grandes rasgos de lo que hemos visto desde el principio. El apóstol Pablo introduce esta carta con un saludo donde nos dice: a los santos y fieles en Jesucristo, y nos da una posición de santificados y fieles en la persona de Jesús. Esa posición se le llama posesional, o sea, nosotros tomamos posesión de ser santos y ser fieles, no porque nosotros seamos santos y fieles, sino que somos santos y fieles a través de la persona de Jesucristo. Después de ello, el apóstol Pablo enumera todas las bendiciones espirituales con las que fuimos bendecidos, y nosotros vimos algunas de esas bendiciones, como lo he dicho a través del estudio, los que a mi juicio me parece que sobresalen dentro del mapa doctrinal de la iglesia. Asimismo, el apóstol Pablo nos dice que en Cristo fuimos unidos ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, y nos unió en la persona de Jesucristo, y con ello llegamos a ser la expresión visible del sacrificio de Jesucristo. Como iglesia somos la expresión visible. Entonces, pues la iglesia es la expresión visible más sublime
de Dios en medio de un mundo caído. Quiero que nos hagamos un cuadro de eso, un mundo caído, un mundo alejado de Dios, y en medio de ese mundo caído, alejado de Dios, nos encontramos nosotros como iglesia, la iglesia en sí. Somos un farol en medio de ese mundo caído. Sin embargo, al ser un farol en medio de ese mundo caído, debemos tomar en cuenta que nosotros tenemos puestos los ojos del mundo en nosotros. Y el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 3 y verso 2 y 3, lo voy a leer. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: nuestras cartas son vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en piedra, sino en tabla de carne del corazón. Nosotros somos la carta que el mundo ve acerca de Dios. Cuando le hablamos de Jesucristo al mundo, el único Jesucristo que conoce somos nosotros los cristianos. Y como nosotros los cristianos somos el único Jesucristo que el mundo conoce, tenemos una demanda de vida. Dios nos manda a vivir diferente que los que no han conocido a Cristo. Debemos entender una cosa, cómo vemos el mundo. En Occidente, nosotros recibimos en los últimos siglos el cristianismo por heredad, tanto en los países de habla hispana como portuguesa, debido a la conquista de los españoles y de los españoles hacia los de habla hispana, y Brasil en su caso por los portugueses. Conocimos el cristianismo por el catolicismo, ellos nos cristianizaron, por decirlo de una manera, mientras que en Norteamérica los colonos peregrinos llevaron la fe tanto a Estados Unidos y luego hacia Canadá. Entonces muchas de las leyes de nuestros países están basadas de cierta forma con una luz del cristianismo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros vivimos en culturas cristianizadas, por decirlo de cierta manera, no todos los que vivimos en esta cultura hemos sido alcanzados con el mensaje de salvación o con la gracia salvadora. Por lo tanto, a pesar de que vivimos en una cultura cristianizada, no todas las personas han sido alcanzadas con la salvación. Nosotros como cristianos todavía tenemos un llamado a mantener un nivel de ética más elevada que todos los demás personas con las que compartimos este proceso de nación en el cual vivimos. Por lo tanto, es entendible que en las últimas décadas, en la sociedad en que vivimos, se quiera opacar esa luz de una ética cristiana que arroja muchas veces nuestras leyes. Y nosotros como cristianos muchas veces hemos protestado esto, hemos salido a la calle, nos hemos manifestado, porque las personas no salvas han querido zafarse del yugo de esa ética. Sin embargo, tenemos que entender que el llamado de una ética diferente nos es dado a nosotros los que hemos sido salvos. No podemos esperar que el mundo comparta con nosotros estos ideales. Esperar que el mundo comparta estos ideales tan altos es como pedirle que sean limpios sin la sangre de Cristo. Y es a nosotros los que hemos sido salvos con la sangre de Cristo que se nos hace esa demanda, y que el apóstol Pablo nos dice que vivamos conforme a la fe con la que fuimos llamados. Digo esto porque muchas veces nos asusta y nos jalamos los pelos, nos ponemos histéricos viendo cómo el mundo vive, pero hay que entender que el mundo va a vivir así. El mundo va a vivir de esa manera porque no tiene la misma herramienta que nosotros tenemos como iglesia. Es a nosotros que se nos demanda, pero la pregunta que muchos decimos, pero ¿por qué se nos demanda más a nosotros como iglesia?
si vivimos en la misma sociedad? Se supone que todos compartimos del mismo planeta. ¿Por qué la ética que practicamos nos afecta a todos de la misma manera? Entonces todos debemos de vivir igual. Pero recordemos algo que hemos venido diciendo acá por muchas ocasiones en este libro, que Dios nos escogió. Y esa es una ventaja diferente que tenemos con el mundo. Una ventaja es que nos ha sido revelada la gracia salvadora. Dios nos ha salvado a nosotros. Y como nos ha salvado, debemos de vivir conforme a Dios demanda de nosotros. Nos ha hecho un pueblo diferente, y un pueblo tiene ciertos niveles o cierta forma de vida. Y en esa cierta forma de vida Dios nos ha dejado un parámetro para vivir. Debemos de entender esto y no confundir de que hacemos esto para alcanzar o que tenemos que vivir una vida de un alto nivel ético para alcanzar el favor de Dios. No, el favor de Dios ya lo alcanzamos porque Dios decidió alcanzarnos a nosotros con su sacrificio. Lo que nos está diciendo ahora es que como ese favor fue depositado en nosotros, nosotros debemos de tener un cambio de vida. Y ese cambio de vida nosotros lo vimos en el capítulo 2 del libro de los Efesios, porque el apóstol Pablo dice que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Practicábamos constantemente el pecado porque era nuestra naturaleza pecar. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, nos dio, valga la redundancia, nos dio una nueva vida, nos dio una nueva posición y nos transformó de muerte a vida. Ese es un proceso de un nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, entonces nosotros tenemos otras actitudes, donde ya no estamos abandonados en el pecado, sino que todo el poder que obró en Jesucristo, en la resurrección de los muertos, como dice el apóstol Pablo, está obrando en nuestra vida para poder vivir una vida agradable para el Señor. Hace 2 clases yo hablaba de la santidad de Dios en el proceso de nuestra elección. Y cuando hablaba de la santidad de Dios, una de las cosas que yo dije es que no entendía cómo es que un Dios santo podía permitir que un hombre pecador siguiera existiendo, y eso solo mostraba el gran amor de Dios hacia su creación. Debemos de entender que Dios derrama de su gracia, de cierta medida de gracia para todos los hombres, porque a nosotros como seres humanos ser pecadores y que la fe salvadora no se haya hecho efectiva en nuestra vida, merecemos morir. Y merecemos morir a cada instante. Sin embargo, seguimos viviendo. Y en el trayecto de nuestra existencia, a muchos de nosotros que Dios nos ha escogido, se nos hace efectiva la fe salvadora, mientras que a otros no. Entonces, aquí encontramos 2 tipos de gracia. Una es la gracia común y la otra es la gracia salvadora. ¿Qué es la gracia común? La gracia común es la que se nos es dada a todos los hombres, a toda la humanidad y a todos los seres humanos. Yo voy a leer el Salmo 145, versículo 9. 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras, para con todos los seres humanos. Luego Mateo 5:45. Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Eso quiere decir que la gracia común es para todos los seres humanos.
todos los seres humanos estamos expuestos en la sociedad o en el mundo en que vivimos, pero no todos se nos demanda lo mismo, porque los que nos escogió Dios, a los que hemos sido salvos, nos manda a vivir un estilo diferente de vida. Veamos qué dice Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y en tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Nosotros vemos que todos los seres humanos tenemos las mismas bendiciones físicas. No llueve solo en la vida de los cristianos. En los lugares donde la lluvia es una bendición. No solo hay riquezas para los cristianos, también los hay para los no cristianos. No solo hacen buenos negocios los cristianos, sino también los no cristianos. Dios da bendiciones para ambos. Pero la fe salvadora, la fe de la que estamos hablando, la fe que salva al hombre, la fe redentora, nos es otorgada por medio de Jesucristo en la cruz, a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y es a nosotros que se nos es dada la directriz, que somos los que somos salvos, que tenemos un llamado de vivir de acorde a la fe con la que hemos sido llamados. El apóstol Pablo desde la prisión nos exhorta, nos da un mandato, nos da una orden, y él, como enviado del Señor, con la autoridad dada por Dios, nos dice que seamos diferentes a los no salvos en nuestra manera de vivir, en esa vida práctica de nuestra fe cristiana, de nuestra fe salvadora. El apóstol Pablo es uno de los principales escritores del Nuevo Testamento, como ya lo hemos dicho, y por lo tanto ha sido motivo de estudio por muchos eruditos, y siempre se ha hablado de la diferencia ética entre Jesús y el apóstol Pablo. Es importante que tengamos en cuenta qué habló el apóstol Pablo de nuestra manera de vivir y lo evaluemos a qué dijo Jesús, como nosotros teníamos que vivir de acuerdo al reino que él estaba predicando. Tanto para Jesús como para el apóstol Pablo, la salvación es un don que proviene de Dios, y al provenir de Dios hay una demanda también de cómo debemos vivir, y esa demanda no es aplicable para las personas que no han sido alcanzadas por la gracia salvadora, porque ellos viven en un estado de, como lo explicamos la clase pasada, de depravación total. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? Que el hombre sin Dios está incapacitado para poder responder al llamado de Dios, a menos de que la gracia salvadora se haga efectiva en su vida por medio de Jesucristo, o por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por lo cual todos nosotros hemos sido salvos. Pero, como dije anteriormente, la fe nada tiene que ver con las obras, pero la fe sin obra es muerta. Eso significa que, como hemos sido salvos, tiene que haber un cambio de posición en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro desarrollo de cómo enfrentamos la vida. Y la pregunta entonces es, ¿cómo podemos vivir nosotros los cristianos que hemos sido salvos? El apóstol Pablo nos llama a vestirnos del nuevo hombre. En el capítulo 2 de Efesios nosotros vimos que fuimos transformados por medio del sacrificio de Cristo, que Él nos amó, y fuimos edificados, y como lo expliqué hace unos minutos, cambiamos de posición ante la presencia de Dios. Ya pasamos de muerte a vida. Ese no es un concepto que el apóstol Pablo lo muestra solo aquí. En 2 Corintios capítulo 5 verso 17 el apóstol dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, y como nueva creación nosotros pasamos ya no estar en la dependencia de Adán o en la dependencia de pecado, sino que ahora hemos venido a estar en la dependencia de Cristo.
y que Cristo ha vencido el pecado y ha vencido la muerte y nos hace partícipes de esa fuerza para poder vencer nosotros también el pecado. Pero ¿a qué se está refiriendo el apóstol cuando dice eso? ¿Qué clase de ética nosotros tenemos que vivir? ¿Cuáles son los factores que debemos de enfrentar? El apóstol Pablo nos presenta tres factores: el prójimo, Dios y luego nosotros mismos. Para ver lo que dice del prójimo, voy a leer el versículo 25 al 28 del capítulo 4 de Efesios. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros cada uno de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso es práctica de vida. Lo que nos dice el apóstol es que no practiquemos la mentira, que no practiquemos el enojo con nuestro hermano, y también que trabajemos para vivir y no hay que hurtar. Entonces eso es práctica de vida, de cómo nosotros debemos enfrentar. Cuando hablamos del pecado, muchas veces nosotros espiritualizamos muchas veces las cosas, pero el pecado es tan real. Es una conducta a la cual nosotros nos enfrentamos todos los días. Nos enfrentamos con la decisión de si pecar o no pecar. Y esa es una diferencia entre el hombre salvo y el hombre no salvo. Quiero que pensemos lo que acabo de decir. Lo que marca una diferencia entre el hombre que ha sido alcanzado por la gracia salvadora de Dios y el que no, es precisamente cómo entendemos el pecado. Para el hombre que no ha sido alcanzado por la gracia de Cristo, el pecado es natural. Para el hombre que ha sido alcanzado por la gracia de Cristo, el pecado debe de ser antinatural a la práctica. No quiero decir con esto que no estamos expuestos al pecado. Quiero decir que nosotros mantenemos una lucha todos los días. Todos los días en que decidimos si pecar abiertamente como el mundo lo hace, donde no importa el pecar, o si nosotros decidimos pasar una lucha a diario y depender de Dios todos los días para no caer en la tentación de volver a pecar en nuestra vida práctica. El pecado entonces causa un quiebre de relación entre el prójimo y nosotros. Y de nuevo ahora vamos a ver la otra faceta del pecado, es que quiebra una relación con Dios. El versículo 30 del apóstol Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, cuando nosotros pecamos deliberadamente, rompemos esa relación con Dios o nos enemistamos con Dios. Y quiero que entendamos una cosa: no es que la salvación nuestra corre el riesgo de perderse, sino que estamos teniendo una mala relación con Dios en el llamado en que hemos sido hechos. Necesitamos nosotros todos los días depender de Dios, manteniendo una relación cercana, entendiendo que el pecado es algo tan real, pero con lo cual tenemos que estar luchando todos los días. Y más adelante vamos a ver qué herramientas podemos tener nosotros para poder vencer en esa lucha de pecado. Es importante lo que acabo de decir ahora, porque anteriormente hablé de que algunos eruditos hablan de la diferencia entre la ética de Pablo y la ética de Jesús. Sin embargo, en el Sermón del Monte, Jesús reduce la ley a dos mandamientos, que es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y los dos primeros argumentos que Pablo da tienen precisamente que ver con el prójimo y con Dios. ¿Cómo mantenemos nosotros nuestra relación? A causa del pecado nosotros podemos quebrar nuestra relación con nuestros hermanos
y con Dios mismo. Por lo tanto, tenemos el llamado es a honrar esa relación con la cual hemos sido conectados a través de la muerte y resurrección de Cristo. Y tercero, el apóstol Pablo nos dice en el verso 31 y 32 que el pecado nos hace daño a nosotros mismos. Primero pone en primer orden acá al prójimo, después a Dios y por último a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo, aquel que nos manda a nosotros a tener a nuestro hermano como superiores a nosotros mismos, también nos pone a nosotros al final de la cola acá, pero no menos importante entender que cada vez que nosotros pecamos hacemos daño a la comunidad, hacemos daño a nuestra relación con Dios, pero también a nosotros nos afecta lo que hacemos en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios, nos separa día a día y eso causa grietas en nuestra vida. Entonces todos los días nosotros vivimos una lucha contra el pecado. Nosotros tenemos una santidad posesional que se nos ha dado por medio de la muerte y resurrección de Cristo, pero también se nos llama a mantener una santidad progresiva. En la primera carta a los Corintios, cuando Pablo introduce su carta, es un pasaje que personalmente me gusta, cuando dice a todos los santificados en Cristo Jesús, santidad posesional, llamados a ser santos, santidad progresiva. Todos los cristianos tenemos ese llamado. En el capítulo 5 de Efesios, el apóstol nos da una lista de algunos pecados que nosotros enfrentamos, pero la lista es más gruesa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento engruesa en esa lista de pecados a los cuales nosotros nos enfrentamos todos los días y que nos separa de Dios. No debemos de tomar a la ligera la doctrina del pecado y no debemos de tomar a la ligera entender que el pecado es algo tan real en nuestra vida, en nuestra práctica de todos los días. Nosotros vivimos una lucha y una lucha muy fuerte en todos los aspectos. Recordemos que no hay pecado chico ni pecado grande, pecado es pecado y el pecado nos separa de Dios. Pero a pesar de mantener esa lucha, cuando nosotros mantenemos una lucha, es importante que entendamos que también Dios nos da las herramientas para salir adelante. Dios nos provee de toda la armadura para vencer a la lucha. Entendemos que esa lucha nosotros no la podemos ganar con nuestra propia fuerza. Debe ser por la voluntad de Dios, obrando en nosotros, por lo cual, la única forma por la cual nosotros podemos salir victoriosos. Aún el apóstol Pablo, el paladín de nuestra fe, con todo lo que nos bendijo a través del llamamiento de Dios hacia su persona, tenía sus propias luchas en cuanto a la nueva naturaleza y a la vieja naturaleza. Dijo, lo que yo no quiero, eso hago, porque peleamos todos los días entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Hay una lucha espiritual allí, por lo cual nosotros todos los días, recalcando, debemos de mantener esa dependencia de Dios. Y el apóstol Pablo, que comprendía lo que era la lucha entre la carne y el espíritu, que es otro pensamiento paulino donde hay mucha tela que cortar, pero comprendiendo lo que era esa lucha, él nos dice que nosotros tenemos de parte de Dios toda la armadura para poder vencer esa batalla que libramos, porque esa batalla, aunque es espiritual, se refleja en lo natural, en lo diario vivir. ¿Y qué quiero decir con eso? Cuando pecamos nosotros deliberadamente, vamos a ser apuntados por el mundo y por la misma iglesia o por cualquier persona que vea nuestra manera desordenada de vivir. Lo que el apóstol Pablo nos está invitando es a guardar el testimonio de la fe con la que fuimos llamados. Y para guardar ese testimonio en una lucha diaria, el apóstol nos dice que contamos con toda la armadura de Dios. Y nos da una lista de esa armadura
que vamos a citarla rápidamente. Dice, estad firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. He escuchado tantas predicaciones tratando de espiritualizar esto, pero esto no es espiritualizar, esto es vida práctica. Hablar con la verdad, que es lo que el apóstol Pablo dijo anteriormente. Ser justos, la iglesia de Cristo necesita ser justo, necesita alzar la voz contra las injusticias, primeramente dentro de la iglesia, dentro de nuestras propias comunidades, porque es a nosotros que ha sido dada esa ética. Luego dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Cristo por su muerte y resurrección como sacrificio nos reconcilió con Dios, y eso nos trae paz, nos trae confianza, y como tenemos paz y confianza podemos estar seguros de que vamos a vencer en esa lucha contra el pecado. Y luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos del enemigo. Otra vez práctica de vida, tomad el escudo de la fe, la confianza en Dios, aun cuando la tentación a pecar sea fuerte, debemos de aprender a depender de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las dos herramientas más fuertes que nosotros podemos encontrar aquí es la palabra de Dios y la oración. Meditad en la Escritura y orad. La mayoría de ocasiones cuando perdemos la batalla es porque nuestra mente está desocupada, y es bueno, es alentador para el cristiano mantener nuestra mente ocupada en la palabra y en la oración para un crecimiento espiritual, y así poder ganar toda la batalla en cuanto al pecado y mantener un testimonio firme para honrar el sacrificio de Cristo y la fe con la que fuimos llamados. Que Dios le bendiga.